Bueno, saludos compañeros de tutor. Eh, a continuación voy a dar la explicación de la práctica 1 de desarrollo de software avanzado para ingeniería. Mi nombre, Evangelio Romanos, mi código, número del grupo, el tutor Alexander Flores. Y bueno, lo primero que nos dice es mostrar que tenemos el Datix instalado. Como ustedes pueden ver acá, pues yo tengo manejo de esto de Mac, entonces el programa lo tengo acá instalado. Podemos mirar acá, tengo el Datix instalado. Entonces bueno, ya arrancamos. Y antes, para mostrar cada ventana, aquí lo que hacemos es agregar un Tab Control. Acá en los containers le damos un Tab Control y empezamos a trabajar cada una de las pestañas. La primera parte dice que maneja números enteros, asigna una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y convierta las unidades de miliohmios y megaohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un control numérico y agregamos dos indicadores numéricos. El control para permitirle al usuario que seleccione los valores, y acá lo que vamos a mostrar los resultados en miliohmios, como nos pide, y en megaohmios. Vemos que un miliohmio equivale a 1000 ohmios y que el megaohmio o un megaohmio equivale a 1.000.000 de ohmios. Entonces este va en reversa y este necesita muchísimo más. Entonces, si agregamos, digamos, 9, aquí este valor, digamos 10. Entonces, si queremos arrancar el programa, va a ser 10 ohmios equivale a 10.000 miliohmios, y a 1.00001 por 10 a la menos 5 ohmios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de megas y de miliohmios. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ver, tenemos acá lo que es el panel frontal, el que maneja el usuario, y vamos a ver acá el panel, el diagrama de bloque, que es el que manejamos nosotros. Entonces acá en los enteros tenemos el valor de la resistencia en ohmios. Entonces para convertir a miliohmios, ¿qué vamos a hacer? Pues un miliohmio equivale a 1000 miliohmios, entonces lo vamos a multiplicar. Agregamos aquí en la función de los numéricos, podemos agregar multiplicación, división, suma, división y muchas más funciones. Entonces eso es lo que agregamos acá, y lo que hacemos es colocarle una constante, que en este caso, porque hace multiplicado el valor que es el usuario, lo vamos a multiplicar por una constante 1000 en este caso para el miliohmios, y la vamos a dividir, porque esto lo que hacemos es, si va a ser en mega, pues va a ser el valor muchísimo más, un valor mucho más avanzado que ohmios. Es decir, ohmios está en la mitad, mili está hacia abajo y mega está hacia arriba. Es decir, hacia arriba multiplicamos, dividimos este valor y hacia abajo lo multiplicamos. Entonces así funciona el de la resistencia. Vamos con el siguiente. El de los números reales dice manejo de números reales. Asigna una variable el valor de la capacitancia de almacenamiento de un disco duro y calcule el valor en unidades de bytes y kilobytes. Entonces, por lo regular, nosotros sabemos que los discos duros, cuando lo compramos en el mercado, lo que nos habla son de gigas. Entonces, cuando hablamos de un disco duro, aunque ahorita pues se está hablando de teras, pero normalmente son de gigas. Entonces hablamos de un disco duro de 500 gigas, de 250 gigas. Entonces el usuario acá ingresa la cantidad en, digamos que es un disco duro de 250 gigas. Listo. Bueno, arrancamos el programa. Y esta está la capacidad en bits, es esta. Entonces 1 giga equivale pues a 1.000.000 de bits, y a mil millones, perdón. Si vemos acá, digamos, vamos a mantener, con eso mantenemos el programa corriendo. Si le damos acá 1, entonces 1 giga equivale a cuánto, a mil millones de bits, y kilobit equivale a 1.000.000 de kilobits. Entonces sabemos que el bit es, digamos, la unidad más pequeña. Estamos hablando de capacidad de memoria. Entonces tenemos el bit, después sigue el kilobit, que son 1000 bits,
el megabit, que son, esto aumenta de 3 en 3 ceros, que sería 3, sería que 1.000.000 de bits, y después del mega pues sería, aumenta otra vez en 3 ceros para que sea en giga, así que una giga pues son 1000 megas y sería 1.000.000.000 de bits. Entonces, ¿cómo hacemos? El valor es esto, agregamos el valor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sería el funcionamiento en el diagrama de bloque? Vamos a ver acá reales. Entonces lo que hace es multiplicar por el valor de las gigas, lo vamos a multiplicar por 1.000.000, que es a lo que equivale el kilobit, y en bit pues va a ser por una giga, va a equivaler a 1.000.000.000 de bits. Entonces lo que nos interesa pues es saber cómo hacemos para mostrar el resultado. Entonces agregamos esto, agregamos acá esta función numérica, que es la multiplicación para ambos casos, y colocamos una constante, con una constante numérica, y se la agregamos, y así es como funciona esta parte. Entonces vamos con lo que es la siguiente, manejo de vectores. Dice leer el valor de un ángulo, dice notación decimal, es decir que tenga decimales, y almacenar en un vector de orden 3 el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal. Primera celda los valores en grados, segunda celda en minutos, tercera celda en segundos. Tenemos que tener claro que un grado equivale a 60 minutos, que un minuto pues equivale a 60 segundos. Entonces acá lo que vamos a agregar es ingresar el ángulo con decimal. Necesitamos los decimales para trabajar lo que son los minutos y los segundos. Entonces agregamos un ángulo de 23 con este decimal, y cuando lo corremos, entonces los grados no cambian. Sí, entonces esta parte de decimal que queda al 0,456, lo que hacemos es multiplicarlo por 60, que es a lo que equivale un grado de minutos, nos daría 27, y esa parte decimal que nos dé de acá la vamos a multiplicar por 60, que son los segundos, para que nos dé. Entonces aquí tenemos grados, minutos y segundos. Así es que nos dice el programa, aquí donde está el primer grado, 23 minutos y segundos. Entonces, ¿cómo funciona acá en el diagrama de bloques? Los vectores. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ingresamos un valor con decimal, ¿sí? Que va a ser el ángulo. Entonces ese valor en decimal que va a ser el ángulo, vamos a necesitar este arreglo, que es Boolean Array, que nosotros le podemos agregar todos los arreglos o digamos los resultados que vamos a tener. Entonces aquí vamos a tener un arreglo donde vamos a necesitar 3, que va a ser pues los grados, los grados, minutos y segundos. Entonces ingresamos el valor con el decimal, que es el ángulo. Entonces ese valor lo pasamos acá por este pequeño filtro, por esta función, que lo que hace es, al decimal le quita la parte decimal y deja el número como tal. Sí, no lo redondea ni nada, lo único que le quita el decimal y deja el valor normal, porque está otro que lo que hace es que lo sube, y hay otro que lo redondea, que si pasa de 5 lo sube al siguiente entero, y si baja lo deja normal. No, deja el número normal que está, lo único que hace es quitar la parte decimal y muestra el valor menos. Así se llama la función esa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí le quitamos el decimal y pasa normal el grado. Entonces
primero, como lo veíamos allá, es el grado normal. Entonces cogemos esa parte y lo que vamos a hacer es acá es le vamos a quitar a esta parte que está normal, le vamos a quitar el resultado acá que nos dio, es decir, el 0, algo, le vamos a quitar el número completo que venía acá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar el decimal, y ese decimal lo vamos a multiplicar cuando hablamos que un grado equivale a 60 minutos. Entonces ese valor que nos da ya el 0, y algo de ángulo lo vamos a multiplicar por esta constante, por 60, que equivale a 60 minutos, y ese valor lo vamos a pasar por, digamos, otro filtro que le vamos a quitar la parte decimal y vamos a mostrar solamente la parte entera, y eso van a ser los minutos. Entonces ahí tenemos los minutos. Cogemos nuevamente esa parte decimal que haya quedado de esa multiplicación que hubo acá, y le vamos a quitar ese número entero que quedó acá. Acá va a pasar el número entero. Entonces si le quitamos acá el valor que nos dio, le quitamos el entero que teníamos acá, que es el que va a mostrar acá, nos va a quedar la parte decimal, y esa parte decimal la vamos a multiplicar por 60, que es lo que equivale a 60 segundos, equivale a un minuto. Entonces aquí tenemos 2 grados, 2 minutos y 2 segundos. Y a este valor le agregamos un indicador de arreglo, que lo que nos va a hacer es mostrar el resultado final. Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces cambiando acá, corremos, eso es lo que está haciendo el programa, mostrando los grados, minutos y segundos. La matriz dice: el manejo de matrices, seleccione 2 matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ella realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Aquí tenemos 2 matrices. Como dice, las matrices son arreglos, son los arreglos. Agregamos un arreglo y a ese arreglo lo que hacemos es colocarle un indicador numérico en este caso, o podemos poner la matriz sola y le vamos agregando los valores. En este caso me parece se relaciona más con digamos, el usuario, porque aquí podemos cambiar los valores que nosotros queramos. Entonces podemos ponerle a cada parte de la matriz el valor que nosotros necesitemos. Necesitamos armar una matriz como nos dice el programa, que es de 4×4. Listo, ya nosotros como programadores pues dijimos: no, ya no voy a hacer 4×4. El usuario lo único que puede es agregar los valores aquí a las dos matrices. Entonces lo que hacemos es que nosotros acá podemos agregarle los valores. Acá podemos agregar los valores. Corremos el programa automáticamente como qué es lo que vamos a hacer. Entonces nos dice que primero es la suma. Entonces literalmente la hace -3 más 3. Entonces lo que hacemos es que lo resta. Entonces la suma va a quedar 0. Pues si la 3 le quitamos 3, pues va a quedar 0. ¿Qué pasa si digamos le damos un valor positivo? 4 más 3, corremos, vamos a dejarlo corriendo, vamos a ver cómo se va a ir modificando. Entonces queda 7, digamos, en la parte donde vayamos modificando nosotros. Vamos a ver cómo se va modificando tanto en la resta. Le damos acá 4 menos 3, 6 menos 3 pues va a dar 3 acá en la resta, en la suma va a dar 9, en la multiplicación va a dar 18. Entonces, como hicimos en el diagrama de bloques. Entonces acá la matriz, cogemos los dos arreglos, el A y el B, que son las matrices que tenemos, y lo que vamos a hacer es agregar los valores. Tenemos los 3 indicadores, que es la suma, la multiplicación y la resta acá, y agregamos un indicador. Agregamos la función de multiplicar, ya sea sumar o restar, y lo vamos añadiendo. Y así es
sencillo. Listo, vamos con la siguiente parte, que es el último punto. Dice: genere 3 números aleatorios entre 1 y un límite superior determinado por el usuario. Esos 3 números deben imprimirlos ordenados de forma ascendente y descendente. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que vamos a tener es un control numérico para indicar el límite, ¿sí? El límite del número aleatorio que queremos hacer. Y vamos a mostrar esto en indicadores en arreglo. Para coger esos 3 números, los vamos a mostrar de forma ascendente y de forma descendente. Vamos a ponerle el límite 20, digamos. Le damos correr al programa. Listo. Forma ascendente 0, 14, 15, número aleatorio. Y ese número también en forma descendente 15, 14, 0. Podemos darle otro. Vemos forma ascendente, descendente, ascendente, descendente. Podemos cambiar los límites, no se nos va a pasar de ahí. Forma ascendente y forma descendente. ¿Listo? ¿Cómo funciona? En el diagrama de bloques vemos acá contadores. Esta función que vemos aquí, que es esta, el random number, lo que nos hace es elegir un número aleatorio, como muestra acá la misma función, entre 0 y 1. Entonces, que acá vamos a colocar esta función de multiplicar. Entonces ponemos los 3 números aleatorios, colocamos el valor máximo que va a ser determinado por el usuario, y ese valor lo que hace es que entre 0 y 1 lo va a multiplicar por ese valor. Entonces vamos a dar 0.05, vamos a dar con decimales y lo va a multiplicar por eso. Y como nos va a botar números decimales, y pues nosotros no queremos ver ahí los decimales, sino que queremos ver en números enteros, claro, que podamos entender. Entonces lo que vamos a agregar es esta función, que lo que va a hacer es redondear ese entero. Entonces esta función lo que hace es redondear ese número, decimal. Ese decimal que viene acá en esta multiplicación, lo coge aquí, pasa por este filtro que hace redondear ese número. Los 3 números de la multiplicación lo redondea, lo metemos acá este arreglo, ya lo había mostrado anteriormente, que es el boolean write, que es construir el arreglo que nosotros necesitemos. Entonces acá ya tenemos los 3 valores de los 3 arreglos. Entonces ya tenemos los 3 números. ¿Qué necesitamos ahora? Mostrar un indicador de arreglo que nos coja ese arreglo y nos lo ordene de forma ascendente primero. Entonces esta función lo que hace es ordenarlo de forma ascendente. Listo, tenemos el ascendente. ¿Qué necesitamos? Ahora necesitamos otra función que lo cambie eso. Entonces, si lo tenemos acá ascendente, y si lo va a cambiar, ¿qué lo va a poner en descendente? Entonces cambia el orden. Si acá está, si fuera al revés, si acá fuera un descendente, si acá fuera un descendente, acá lo colocaba ascendente, porque va a cambiar. Y acá tenemos los 2 indicadores. Así es que funciona este programa. Listo, señor tutor. Compañero, muchas gracias, que estén muy bien.